bien, vamos a darle la bienvenida a todos. Algunos pude saludar, a otros no. Bienvenidos los que se suman al grupo, muy contentos de tenerlos. Seguramente alguno va a llegar un poquito más tarde. Así que estamos por empezar esta nueva materia que va a ser muy desafiante. Y qué mejor que empiece Julio, que es un misionero de toda la vida prácticamente, desde joven que vino a Argentina a trabajar en ser misionero del deporte. Les digo a los que no lo conocen, él trabaja en esa área. Acá conoció a su esposa, tuvieron un hijo precioso y bueno, sirviendo al Señor en esa área tan importante. Y él nos va a traer entonces esta introducción y esta primera parte del estudio de hoy. Como siempre, como un buen favor, Beatriz, ahí me hace recordar los tiempos. Yo cuando empiezo a arrancar, no sé cuánto tiempo resulta. Esta es la primera idea. La segunda idea es, bueno, agradezco la introducción que hizo Nora, y yo solo quisiera conectar algunas cosas porque me va a ser útil para lo que quiero desarrollar hoy, que es yo digo esto y lo digo oficialmente como para que me logren entender esta mirada, que es trato de no ponerme de este lado, que es decir, habla el misionero, ¿se entiende? Quiero tratar de que tomen conciencia de que yo realmente partí de ese lado donde ustedes están. Entonces, esta es parte de lo que yo sí creo que es para mí muy importante hacer referencia. Entonces, dentro de esto, el planteo de lo que quiero tratar de decir es que lo que quiero en esta materia, y para mi expectativa, es tratar de plantear que nuestra iglesia sí tiene las misiones. Esto fue lo que sucedió en la merienda de la semana, el sábado pasado. Si voy un poquito más para atrás, en el 21 estuvimos como equipo misionero, que hay muchos de acá, estuvieron estudiando esto y estuvimos trabajando en eso. Y si voy un poquito más atrás, en el 20 estuvimos trabajando esto y leyendo y todo lo demás. Entonces, para mí hablar de misiones en una iglesia que tiene misiones, hace como 3 semanas estuvo un pastor chileno, americano-chileno hablando y diciendo sobre esto mismo. Entonces, la esencia de esto es ¿a qué lo está inquietando Dios a usted? Yo ya sé dónde estoy parado. Yo ya sé a lo que Dios me llamó a mí. La pregunta es, ¿a usted a qué lo llamó? ¿A usted qué lo inquietó? Esto significa hacer el mismo proceso. ¿Por qué estás estudiando en el Proforme? ¿Para qué estás viniendo a estudiar? ¿Es solo conocimiento? ¿Es solo capacitación lo que estás apuntando? Entonces, estas son preguntas de lo que va en la secuencia de lo que la semana pasada cerramos. Muy lindo ver Hechos 28 y hablamos de un 29, ¿no? Y cuando buscamos en la Biblia me la afanaron. Pero cuando pensamos en que usted es el 29 es otro tema. Entonces, esta es parte de lo que quiero tratar de plantear. Y ¿cómo usamos esta frase? ¿Me ayudan? Ustedes que son buenos argentinos, ¿me ayudan? Cuando usted dice, che, pibe, ¿qué dice? Digan, ¿qué es lo que expresa ese che, pibe? Ánimo, hola. ¿Ánimo, hola? ¿Será? Digo, vos. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Claro. Che, pibe, Claro, ¿qué? Cuando usted le dice a usted eso, ¿qué está apuntando? Todo depende también en el ambiente en que te encontrás, porque decís, che, pibe, y la expresión en la que lo decís. Ok. Puede ser un llamado de atención. Puede Llamado ser de atención. Siga. Puede ser un apure, por decirlo así. Por lo general es una expresión hacia un joven. Es una expresión hacia un joven, pero hacia ese joven, ¿qué le está usted queriendo decir? ¡Ey, date cuenta, ánimo! Date cuenta o a veces le decís, che, pibe, este es el que menos, ponete las pilas porque la verdad vos, Podría ser. ¿qué onda? O a veces ¿Sí? nos ha tocado Ahora, decir, che, pibe, tengo una pregunta. claro, esa es otra de las grandes posibilidades, que a esa es a la que quiero animarle. Pero usted cuando está pensando en esto, generalmente cuando yo estoy pensando en misiones, está pensando en esa sensación, che, pibe.
¿Misiones es importante para mí, la verdad? ¿O es algo más? Es algo más. Hay algo que tiene que crecer, que tiene que desarrollarse, no importa. Y dentro de esto fue la obra misionera, no es una actividad más, sino que es la esencia y la razón de ser de la iglesia. Cuando yo marqué esa frase, me empezó a cerrar todo. Si yo quiero hablar de misiones, tengo que pensar qué es lo más importante. Pibe, no es lo más importante. Si no, yo sería distinto. Si yo le doy una importancia, ¿él sería distinto o no? Esta es parte de la reflexión. O si no, simplemente lo miro como, este muchacho va a crecer, algún día va a madurar, algún día lo va a hacer bien, va muy bien. Entonces, esto fue la primera cosa que lo encontré en el agradecimiento. En la primera parte fue esta parte, que me hizo pensar y me hizo empezar a reflexionar sobre esto mismo. Por eso les decía yo, a mí me golpeó mucho, me hizo pensar y repensar, ir para atrás. La otra parte es, pensando de esa manera, ¿quién es Dios? Entonces me fui a Hechos 17 y el Dios que hizo el mundo, o sea, no es cualquiera, es Dios el que hizo el mundo. Y a usted y a mí me está invitando, a mí me está tomando en cuenta. Él es el que me dice a mí, che, pibe, no yo a él, como iglesia también. Él me está incluyendo a mí, me está metiendo dentro de la foto. No es cualquier cosa. Entonces, cuando yo leo todo eso, en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Si usted hizo un cambio en su vida, ¿sí o no? ¿Hizo algo en su vida? ¿Sí o no? Él está cercano. Entonces, ahí es donde empieza a tomar sentido el curso de misiones. Pero dentro de esto, de lo que seguía procesando, fue para mí muy interesante el proceso que Dios ha hecho en Proforme en este año. Yo estoy orando por cada uno de ustedes y estoy orando y pensando en relación a los que al final se van subiendo al barco. Pero mire el viaje que ha hecho el Proforme durante este año 2022. Los que lo han vivido desde el inicio saben perfectamente que arrancamos hablando sobre servicio. Cuando usted entiende qué es servir, cuando a usted le queda claro lo que está dentro de lo que está haciendo dentro y fuera de la iglesia en servicio, entonces usted ya empieza a ponerse a disposición ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y es interesante, esto no lo planeamos, se fue dando así, Nora lo fue estructurando y fue diciendo, agarramos esta materia, pero yo estoy confiando en que Dios la está inquietando a ella como directora del programa para tener estos libros y traernos este material. Porque si no, no tiene sentido. Si el Espíritu Santo no está metido en medio y no está metido de esto, no tiene sentido. Entonces, si hoy estamos terminando con misiones, que es uno de los años donde Dios le puso a Gustavo influyendo, pero ¿para qué voy a influir? Cierre el paquete de lo que Dios te está queriendo decir, de lo que Dios me está queriendo decir. Cuando yo ya armo ese paquete, entonces yo ya puedo empezar a cerrar todo lo que Dios está desafiando para este año que viene. Ya este año ya puedo decir es medio pasado. Pero ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? Espero hasta el 23 para empezar. Entonces, dentro de esto, otra de las reflexiones que estoy tratando de empezar a dejar sobre la mesa es, mi expectativa. Si usted me resulta, y esto es ofensivo, pero quiero que me lo interprete y los que me están viendo también, quiero que me lo interpreten de esta manera, que si usted logra prepararse, ser mejor cristiano y está mejor capacitado, la movilización en misiones va a ser mucho más fácil. Pero si usted no entiende su rol, si usted no entiende la misión y si usted no se prepara, va a ser mucho más complejo que puedan salir misioneros de esta iglesia más. Por eso es que la movilización es estratégica. Pero ¿en dónde empieza la movilización? Casi siempre estamos hablando de capacitaciones, preparamos al liderazgo, pero hemos hablado en preparar a los que hablan de misiones. Ahora, cuando empiezo a pensar en misiones, ¿empiezo a pensar solamente a los que van al campo misionero o la misión también empieza en mi casa? Empieza en mi barrio, empieza en mi ciudad. Cuando ya miro ese paquete, entonces yo soy un movilizador. Y cuando yo me empiezo a movilizar y empiezo a vivir la misión, llegará un momento en que el Señor me va a inquietar y me va a decir, ya estás listo para irte donde tengas que irte.
Si eso lo tiene pensado, si Él lo tiene planeado. Pero entonces yo quiero dejar en la mente que su preparación tiene un valor especial. Su preparación, lo que usted está invirtiendo en venir acá, tiene un valor especial. Lo hace una mejor persona espiritualmente, pero a la vez para poder acompañar a otros. Entonces, eso es movilizar. Pero a veces no invertimos en la movilización. ¿Cuántos de nuestra iglesia vienen a prepararse para poder movilizar? Ese es el gran desafío que tengo. O solo dependemos de la predicación del día domingo. ¿Cómo voy a ser influyente? ¿Cómo voy a movilizar si no estoy dentro de una preparación? Ahora, dentro de esto vuelvo a decir, no es un reto, no estoy pegando no estoy apuntando a nada de eso. Simplemente quiero animarlo y quiero tratar de poner todo lo que el Señor me estuvo dando a mí primero. Quiero que entienda esto que pasa por mí también en este sentido. Entonces ya con eso, ya puedo pensar en la misión cristiana contemporánea y puedo pensar en lo que es la introducción en el capítulo 1 y ya podemos empezar. Partiendo de que lo leyeron, me quedo más tranquilo. Entonces ya no tengo yo mucho que hablar. Entonces, vamos entonces a lo que sería... El autor para mí fue algo bastante interesante porque dentro de eso también me hizo un favor, que es vieron que en el arranque él aclara lo que él está pensando. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces yo cuando estoy trabajando en los materiales y pienso en cada autor del libro que estoy trabajando o estudiándolo, él a veces lo hace mucho más rebuscado. Pero este hombre está queriéndole decir a usted, esta materia, esto está para un estudiante de teología, para un seminarista, para alguien que quiere ser algo. Pero también está para cualquiera que quiera servir al Señor en misiones. Mire lo que él dice. Esto está hecho para estudiantes de posgrado del seminario teológico. Pero también me esforcé para que no pasara en el nivel de los estudiantes de colegios creyentes generales de las iglesias. Entonces, es para todos. ¿Por qué? Porque queremos enfatizar que las misiones contemporáneas hoy son para todos, no son de especialistas. Bien, qué bueno. Quiero que entienda esa parte. Cada uno de nosotros ya es alguien que tiene que estar preparado en la misión contemporánea. Después vamos a desarrollar un poquito más de eso. Entonces, teniendo esta idea, ¿qué sería para ustedes? Ayúdenme. Recuérdense que yo trato de procesar cosas. Entonces, ¿qué sería contemporánea? Actual. Actual, ¿qué más? En estos tiempos. Tiempo, estos tiempos, ¿qué más? ¿Ah? Contexto que van al contexto. Ampliarlo. Que tal, digamos, por eso, que está dentro del contexto de la actualidad, que enfoca el contexto, no solamente. Está bien. En la materia anterior estuvimos viendo el recorrido de todo lo que eran los hechos, los apóstoles y todo lo que hizo el Espíritu Santo a través y lo demás. En esta parte no vamos a desarrollar específicamente a los misioneros y vamos a hablar de la misión. Vamos a tratar de contextualizar el tiempo de hoy, al presente. Entonces, en esto dice, contemporáneos existen en el mismo tiempo que otra persona, pertenece a lo relativo al tiempo o época en que se vive, perteneciente o relativo a la edad contemporánea. Me fui más abajo a buscar qué era contemporánea, edad histórica más reciente que suele entenderse como el tiempo transcurrido desde fines del siglo XVIII hasta el XIX más o menos y de ahí hasta la fecha. Entonces, si entendemos esto, ¿cuál sería su expectativa cuando pensamos en misiones contemporáneas? En la misión contemporánea. ¿Qué sería? Para mí es no solamente hablar de lo contemporáneo en lo actual, sino estar a la altura y aprender cómo hablar o cómo expresarnos o cómo expresar el Evangelio a nivel de lo que se está viviendo actualmente. En estos momentos, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos en Argentina, pero que yo he estado 10 años en Chile, predicando también el Evangelio, por supuesto, me he encontrado con otra cultura, me he encontrado con otro vocabulario, me he encontrado con otro pensamiento
Entonces, aunque somos contemporáneos, diríamos, a veces las reglas misioneras no son las mismas, entonces es muy importante estudiar estas cosas. Bien, entonces siguiendo esta idea, ¿alguien más quiere decir algo? Siguiendo esta idea más de lo que es la contemporánea, es tratar de pensar cómo lo podemos contextualizar al momento de hoy. ¿Cómo está trabajando la iglesia hoy? ¿Cómo está haciendo misiones la iglesia de hoy? ¿Cuál es el fundamento de las misiones en tiempo de hoy? Estas serían preguntas que nos tendríamos nosotros que ir haciendo. Entonces, ¿nuestra iglesia está contemporánea? Sería una pregunta que haría. Esta iglesia sí. Yo no parto de esta iglesia sí o esta no. Yo solo la dejo a reflexión. Desgraciadamente vemos, tanto por YouTube o en otros lugares, que hay otras iglesias que no están a esta altura. Está bien. Y en cuanto a doctrina, estoy hablando en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, en cuanto a misiones, en cuanto a un montón de escalas, diríamos, en cuanto a nivel espiritual o predicación del Evangelio. Puedo vivir con eso, lo único es, lo que estoy tratando de generar es a la reflexión. ¿Está bien? Todavía no estoy abierto a poder ya señalar. Pero la parte más importante para mí es de que cada uno de nosotros nos tiremos en lo que es la reflexión de lo que observamos, porque esa es parte de lo que tenemos que aprender cuando estamos desarrollando esto, que es observar qué está sucediendo a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque las necesidades contemporáneas hoy van a ser las necesidades a las cuales yo voy a tener que abordar para hacer la misión. Entonces, esa es parte del paquete de lo que tenemos que empezar a ver. Entonces, voy a la otra. ¿Quién es este personaje? Fue para mí bastante interesante. Usted, vuelvo a decir, solo algunos detalles que quise profundizar. Primero, que era misionero alemán, esto quiere decir que tenía alguna estructura. ¿Está bien? Dentro de eso, él fue uno de los primeros que inició lo que son las revistas de misiones y empezó a desarrollar esto. La otra cosa es que no se quedó solo en la revista, sino que también formó un área, una agencia misionera y un comité de misiones. Y por último, fue un estudioso que hizo sistemáticamente la estructuración de todo lo que es misiones hoy. Por eso es que a él se le conoce como como el padre de las misiones modernas. Entonces, el otro elemento es, ¿qué son los elementos académicos? Quiero que me entienda, académicos de la base bíblica de la misión, la teología de la misión, historia de la misión y la práctica misionera. Dentro de esto se recuerdan que hubo una pequeña discusión. ¿Cuál era la pequeña discusión? Para los que leyeron. ¿Cuál era la pequeña discusión que había en esta estructuración? Que como que estaba dividido en 4 partes, teología, sí, sistemática, práctica y eclesiástica. Eso no me sale la otra. Pero dentro de esta discusión que ella plantea, estaba qué era lo teórico y qué era lo práctico. ¿Sí vas a decir algo? ¿Qué es lo teórico y qué es lo práctico? Hasta dentro de este proceso se mantenía todo esto como algo teórico. Y entonces era la discusión, pero las misiones no es algo práctico. Entonces era esa dinámica, entonces él estructuró todo de esta manera, que al final lo llegó a considerar a este hombre como uno de los que, vuelvo a decir, el padre de la misionología como disciplina. Y acá empiezo a agregar esta palabrita, como disciplina teológica. Estoy dándoles el contexto para que puedan disfrutar un poco más la lectura del material que tenemos en el libro. La otra parte es la relación entre teología y la misionología. Damos por entendido que ya todos entendemos qué es la teología. Ok, vivimos con eso. Entonces, podemos entrar entonces, que acá voy a empezar a tomar algunas cositas que para mí fue lo más brillante de esta parte de lo que encontré en el material. Este hombre dice, la misionología y la teología cristiana tiene una relación vital. Si declina la teología, declina también la misionología. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Que no puedo hacer teología sin misionología? Se necesitan mutuamente. Se necesitan mutuamente. Voy a entrar a la otra. La misión es la madre de la teología. Y acá entro más profundo en este hibanar. Cuando pongo la palabra madre, ¿qué significa? ¿Quién va primero? ¿El hijo o la madre? Acá no es el huevo y la gallina, ¿eh?
¿Se entiende la idea? Entonces, cuando estamos hablando de lo que es misiones, si estamos hablando de la misión y hablamos a nivel de nuestra iglesia, ¿qué lugar tiene que tener? ¿Qué lugar le tengo que dar yo en mi propia vida cuando hablamos de misiones? Entonces, es el parte del proceso a lo que cada uno de ustedes quiero invitarle a llegar. La otra parte es, si no hay chispa o puede haber fuego, si no hay misión, no puede existir la iglesia. Y esto es más profundo todavía. Usted me puede reflexionar, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero todos estos hombres apuntaban a tratar de poner en el orden correcto la ubicación del entendimiento de misiones dentro de esto. Y el último es una teología de misiones a una misionología teológica. Y este fue más conciliador. Puso la teología, puso la misión, pero las trató de conciliar. No las puso ni más arriba ni más abajo, las puso dentro de lo que sería un equilibrio, combinando las dos. Cuando ya entiendo esta parte, ya tengo que ir un poquito más a fondo. Y esto es a lo que quiero invitarle. Como todos tienen papelito y todos tienen una buena virome, que me contaron, que la trajeron porque vienen a estudiar, no a escuchar. Entonces, hágame su definición de misión y de misiones. Y acá vamos a tener que esperar. Ustedes también los invito a los que están viendo por el canal de YouTube de IPSI Comunidad, con anuncio y todo, que por favor agarren un papel, agarren su virome y escriban su definición de misión y misiones. ¿Lo tenemos que decir o lo escribimos? Escribir. Escribir. Por eso hago mención, escriba su definición de misión y su definición de misiones. Vamos, Diego, saque el papel y empiece. Alumna Edith, no copie. No le dicte entonces. Debe ser corto, breve, ¿no? Como usted guste. Beatriz, tiene que ser corto y breve. Estuve a los 17 años con unos misioneros alemanes que vinieron a la Argentina en verano, en Inge, con su esposa, y su corazón ardía por la obra misionera y había aprendido mucho de ese misionero alemán en los años 1800. Y él, a pesar de haber pasado la Segunda Guerra Mundial y ser un biólogo, y el hombre que había realmente tenido un encuentro con Cristo, aprendió mucho en cuanto a las Escrituras, pero sobre todo la obra misionera. Cuando él conoció la necesidad en Argentina, por el norte argentino, primero que buscó el mapa, cuál era la mayor necesidad que teníamos nosotros en la República Argentina. Mira. Y él notó que el norte argentino estaba abandonado por los gobiernos a nivel de los tiempos. Hacemos una pausa, perdón. ¿Cómo vamos? Aparte que estamos aprovechando conocer de historia. Sí. ¿Ya vamos? No muy, Valeria muy convencida, ¿eh? Bueno, ¿ah? Lo estoy intentando. Bien. La otra parte es, lo pedí que lo escriban porque en el sueño de esto que estamos hablando es que al final del curso usted revise
la definición y mire qué cosas escribió cuando estaba iniciando la materia, qué cosas escribió al final y qué es lo que le tuvo que agregar a esa definición o si su definición concuerda con lo que usted estaba pensando en ese momento y al final. Esa es parte de la idea. La otra idea, entonces vamos a distinguir la misión es en singular y misiones es en plural. Ese sería como el primer detalle para negociar. Pero cuando estoy pensando en lo singular, estoy queriendo pensar en lo que es la misión de Dios. Este es el énfasis que yo quiero tratar de enfatizar, que es esa la intervención divina en favor de toda la humanidad, en todos los tiempos y de todo el mundo entero. Es la autorrevelación de Dios como aquel que ama al mundo. Esta es la misión de Dios. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando yo estoy pensando en misiones, ¿qué estoy pensando? La puesta en marcha de lo que es la iglesia, que es la misión. Claro. La participación, el objetivo hacia el mundo, de la evangelización de la iglesia con La puesta en práctica. La puesta en práctica, bien, vamos siguiendo. Entonces, mi punto de partida es que si yo entiendo la misión, es algo que Dios tiene claro y que se lo está presentando a nosotros. Es una tarea. ¿Está bien? Puede ser una tarea, pero es la misión de Dios, proclama la buena nueva que Dios es un Dios para los hombres. ¿Qué es la buena noticia? ¿Qué es Jesús? La salvación. Pero ¿qué es la buena noticia y qué significa Jesús? Dios con nosotros y significa la buena noticia. Yo no tengo otra cosa que buena noticia. Es Dios mismo. Este es el mensaje, esta es la misión de Dios. Hacerse presente al mundo. Que quede claro como esta idea. Y vamos entonces a la segunda. Cuando estamos hablando de misiones hablamos en plural, pero aquí es donde quiero tratar de plantear esto. Las misiones está relacionado con la iglesia. Las acciones misioneras de la iglesia. Y recuerde que acá dentro de esto que estamos jugando, siempre he partido del hecho del entendimiento de tres cosas. Cuando hablamos de iglesia, ¿qué hablamos? Ya lo he enseñado muchas veces, por eso trato de repasarlo. Cuando hablamos de iglesia, ¿de qué hablamos? En tres miradas. ¿Cuáles son? Una era la iglesia, otra era mi experiencia con... Uno es yo soy la iglesia. Ay, ahí ya me empieza a poner un poquito. Yo soy la iglesia. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Ah? Yo y mi hermano somos la iglesia. Y la podríamos negociar un poco mejor. ¿Cómo sería esa definición? Yo y mi hermano somos la iglesia. ¿Qué sería? ¿Ah? Cada uno de nosotros. No, porque eso, yo soy la iglesia. Pero ¿cuál es la segunda definición que nos dice la Biblia sobre la iglesia? La iglesia local. La iglesia local. San Isidro es una iglesia local. La iglesia luterana es una iglesia local. No estoy hablando de denominación, estoy hablando de la iglesia, concepto de iglesia. Cuando son varios puntos, se reúnen y eso es la iglesia local. ¿Y cuál sería la tercera, amados hermanos? La iglesia universal, la iglesia... Exactamente, la iglesia que está en todas partes. Entonces, cuando estamos hablando de la misión de Dios, es Dios dándonos el mensaje y encomendándonos a nosotros el contenido, la razón de. Pero cuando hablamos de iglesia, de misiones, estamos hablando de que yo tengo la misión de Dios. Yo soy el que tengo que transmitir las misiones. Yo soy las misiones, porque yo soy la iglesia. Esa es la primera idea. Pero también está en el juego esto que le estoy hablando, que estamos hablando de que la iglesia local, Bécar es iglesia local. Ellos tienen que hacer la misión como iglesia local. Ellos son los que hacen las misiones. San Fernando, todas las que están como iglesia local están, porque esas misiones. Esto se involucra a la iglesia. Entonces no hay nadie que no pueda estar dentro de la mirada de Dios que no esté involucrado en hacer misiones.
Se dio cuenta que entonces, ¿por qué volvemos al término, ay, misionero? Lo pone usted en un punto más alto. No, usted es un misionero. Porque está haciendo misiones. Ahora, después negociamos las terminologías y después negociamos, si quiere, lo que es local, transcultural y las distintas barreras que tiene que cruzar un misionero y todo lo demás. Pero ese no es el punto. Lo que quiero tratar es de introducir esto. Entonces, cuando yo entiendo cuál es el mensaje que yo tengo que dar, la buena noticia. Entonces, a esto de la buena noticia, ¿cómo se le llama? Salvación en Cristo sería lo espiritual, pero le llamamos técnicamente evangelizar. Esa es la tarea que usted y yo hago, es evangelizar. ¿Cuál es la diferencia, amados hermanos, entre evangelizar y hacer proselitismo? Porque si no entiendo esa pequeña diferencia, no entiendo la misión y no entiendo las misiones. El proselitismo debería buscar solamente seguidores por buscar, en cambio hacer seguidores es nuestra tarea, ¿no? Seguidores de Cristo, personas que reconozcan a Jesús como su Salvador, con una transformación de vida. Hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Esto sería qué? ¿Y qué sería proselitismo? Ya la definición ya la dio Nora. Ok, entonces ahí estamos empezando a entender. Llenar la iglesia, el interés de llenar la iglesia es proselitismo. Me interesa que mi nombre, que mi iglesia, que mi figura figure. Eso es proselitismo. En el ámbito que sea. En lo espiritual y en lo religioso también se ve. Por eso es que en todos los lugares a veces nos preguntan, ¿usted con qué propósito viene? Porque ya tienen en la mente clavado la palabra proselitismo. Este viene a convencerme. No, yo no vengo a convencerlo. ¿Y qué es lo que yo le empiezo a decir? Yo quiero una relación con usted, yo quiero conocerlo a usted. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hablamos de evangelizar hablamos de relación? ¿Por qué? Porque Dios se impuso a usted. ¿Qué hizo Dios con usted? Me amó. Te amó, ¿y eso cómo se expresó? Se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo, ¿y cómo se expresó? En la relación. Entonces, cuando hablamos de misiones contemporáneas, estamos hablando de eso. Estamos hablando cómo podemos relacionarnos, hacer la misión de Dios, hacer misiones desde una relación, no desde una postura de proselitismo. Yo no quiero convencerlo a mi club ipsi. Yo quiero que conozca a Jesús, porque Él me hizo bien, Él me cambió mi vida. Lo que yo era en el pasado hoy no lo soy. Eso es lo que yo quiero. ¿Y por qué? Porque es una comunidad de fe. E IFSI es mi comunidad de fe. No me interesa que venga acá. Pero quiero que me entienda, este es el concepto de la misión y de misiones. Entonces, cuando yo tengo esa definición, ya teniendo un poco y volviendo al material, teniendo la base del mandamiento universal de Jesucristo, la investigación de todos los conocimientos referidos a la obra de propagación del cristianismo sobre el no creyente hasta que se cumpla ¿qué? La evangelización mundial. Tenemos una meta, tenemos un objetivo, tenemos sueños, planes y todo, pero ¿por qué? Porque está conectado con la misión de Dios. No es una estrategia que yo la tengo como iglesia, es la misión de Dios. Que todos tengan la oportunidad de arrepentirse, que todos puedan llegar al conocimiento de Él. Ese no es más que la misión de Dios. Y yo soy el medio, yo soy misiones. Cuando yo miro de esta manera, entonces, ¿cuál es el mandamiento universal? Que todos conozcan a Dios. Que todos conozcan a Dios. Entonces, cuando estoy hablando de misionología, entonces estoy hablando de que el fundamento está ¿en dónde? En Dios, en la misión de Dios, que sería entonces ¿cuál? Entonces el punto, el gran mandato, según Mateo 28, 18 al 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
Esa es la primera parte de la estructuración cuando hablamos de misiones contemporáneas. Ahora vamos a la otra parte que es para mí también fundamental. ¿Qué significa investigación? ¿Qué significa? Recolectar información. ¿Qué más? ¿Cuál fue el mayor temor que en un momento dado teníamos cuando nos dijeron la vacuna esta del COVID? ¿Qué fue la ignorancia? ¿Qué más? Que nadie sabía nada, que no había investigación, que no había... Entonces, esto es la otra parte que quiero que me entienda. ¿Ah? ¿Qué? No se sabía nada, no había información, no había nada. Entonces, cuando hablamos es un estudio científico de la dimensión misionera. Tenemos que tener base, fundamento. Hay una historia. No es así por así. Cuando hacemos misionología, cuando hacemos misiones, hacemos algo que tiene investigación, que tiene trabajo. Por eso este hombre luchaba por estructurar sistemáticamente y convertirlo en ¿qué? En una disciplina. Cuando hablamos a veces de misiones, a veces, ay, sí, esto es... No, hermano, es algo serio. Hay gente que ha dedicado su vida y trabajado en preparar los materiales que usted está leyendo, que usted está trabajando. Hay gente que ha invertido su vida haciéndolo ordenadamente para que se pueda poner, igual como hay grandes teólogos y grandes pensadores, estos también están en el mismo nivel cuando hablamos de misiones. Entonces, esto es para mí algo que quiero enfatizar. Por eso es que le doy la seriedad del caso. Entonces, sigo avanzando en esto. Entonces, un detalle no menor que entra en el capítulo 1, que son la situación de la misión mundial. Y dentro de esto, hago referencia que cuando estamos haciendo estudios y cuando estamos haciendo información, algo que a mí me fascina del básquet es que es la cantidad de estadísticas. Que usted mire un partido de básquet y usted va a ver solo datos, porcentajes y porcentajes. Lo invito a que mire algún día, un ratito, un tiempo de ver el básquet y va a ver, todas las estadísticas, ahí están, todos los jugadores, está la estadística, estadísticas y datos y datos. Hoy el fútbol ha empezado a compensar esta necesidad de los datos, que es, por ejemplo, con la tecnología. Hoy ponen un pequeño chip en los botines para saber cuando el tipo corre y corre y corre y corre, y hoy empiezan a tirarle. A veces él dijo, este jugador se la pasó en la cancha parado. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque los datos que le tira el chip y los datos que tiran después de estadísticas es que corrió nada. Otro que corrió un poquito más y otro que se pasó, que le dicen que ese tiene un pulmón. Se entiende, pero los datos, ¿por qué quiero tratar de llevarlo en esto? Porque los datos, si los vemos amigablemente, nos dan la información que nosotros necesitamos para poder encarar el ministerio y encarar la misión. Pero si lo miro como datos fríos que no tienen sentido, simplemente qué aburrido las estadísticas, qué aburrido que me digan los números, entonces quiero tratar de que usted le tome un poquito de aprecio a los datos. Por eso le hice esta pequeña introducción. Entonces vamos a ver un poco de datos. La otra cosa que me llamó el material tiene los últimos datos que serían hasta el 2015. Entonces, no lo clasifico como que atrasado, sino que en ese momento en el momento de la impresión del libro, esa fue la fotografía que tenía. ¿Está bien? Entonces, hoy yo traté un poquito de actualizar algunos datos y voy a utilizar algunos otros datos más de referencia. Pero lea el material porque las explicaciones y todo lo demás que él da nos aclara mucho de las ideas. La primera idea es, él siempre por ser coreano metió la idea de crisis, que está buena, ¿no? Que está buena, que es, tenemos una mirada de verle la parte de crisis que le da, o es todo en negativo, o le damos la buena de verlo como una oportunidad. Entonces, compré, ¿cómo? En la página 22. En la página 22. Entonces compré la idea y lo puse como él lo llama, peligro y oportunidad.
O sea, cosas que pueden ser negativas, cosas que pueden ser positivas. Entonces, pero lo traté de armar desde un equilibrio. En otra palabra, yo le diría es un FODA, una investigación y un ordenamiento de ver las fortalezas y las debilidades y ver lo que son las amenazas y oportunidades. Desde esa mirada, entonces, lo quiero invitar a esta primera idea, que él hace lo que es la distribución. Esta es la actual hasta el 2018. La información que tenemos ahí son 2015, encontré la de 2018, que es un cuadro un poquito más interesante. Y pensando en Frank, se la traje en portugués de una vez, aprovechando la que la tengo acá, entonces se la traje en portugués para que no tenga que leer mucho. Qué mentira, qué mentira. Pero bueno, esta sería la cantidad de población que hay en el mundo, dónde está distribuida, y ya solo así como una primera referencia, dónde es donde está la mayor cantidad de personas. Solo así para darle una primera mirada a esto. Sería en Asia donde está la mayor cantidad de habitantes. Vamos en la siguiente. Entonces ahí empiezo a encontrar el sabor a esto. Ya me da el primer dato. Si estuviera pensando en misiones contemporáneas, estaría diciendo, sí, Asia es uno de los países, Asia es uno de los continentes que está con mayor cantidad de población. ¿No será que necesitará algo más que solamente un misionero? Hago la pregunta. ¿No será que cuando vienen esas delegaciones de Asia a la Argentina, no habrá oportunidad para mí para hacer misiones contemporáneas? Hago solo las preguntas. Ahí de solamente haber hecho esta pregunta ya me surgió estas alternativas. Lo dejo ahí. Vamos entonces a la otra parte y lo quise poner en nuestro contexto para que se vaya entendiendo. Esto es la parte negativa que él plantea inicialmente. Vamos a ver cuánto es la estadística de la población en Argentina. Son, según la estadística del censo del 22, estamos llegando casi 47.3 millones de personas. El 47% son varones, el 52% son mujeres. Un dato no menor es que hay un 0,12% que no dijeron que eran ni una cosa ni la otra, dentro de esta brillante realidad que tenemos hoy en Argentina. Ahora, dentro de esto me quiero ir a la otra parte, que es, veamos la parte de los datos de los cristianos. La Alianza Cristiana de Iglesias hace poquito celebró lo que es 40 años de presencia, la organización que agrupa a la mayoría de iglesias y organizaciones. La Confederación de Iglesias Bautistas es parte de ASIERA y declaró que hay 15.000 iglesias en todo el país, pero el dato que nos da el CONICET es de que somos el 15% de ciudadanos argentinos que se identifican como cristianos evangélicos. ¿Qué fue lo que yo hice en ese momento? Si tengo el 15% de población evangélica, ¿cuánto sería de población, número, persona, ese 15%? Si somos 47.3. El dato aproximado es que me dio que éramos el 7 millones de cristianos en Argentina. ¿Cuánto nos hace falta entonces? Nos hace falta 40 millones. Esa es la pregunta que hago de vuelta. ¿Es necesario que usted haga algo? Ahí queda. ¿Es necesario que usted haga algo? ¿Es necesario que yo haga algo en mi país? ¿Ah? Definitivamente la respuesta es sí. Entonces, esta es la primera idea que quiero tratar de decirla, pero ¿qué me está sirviendo esta realidad? Es la realidad que hay. En los números que tenemos hoy, estamos muy por debajo de nuestra tarea misionera. Entonces, esta es parte de lo que tenemos que ver. Entonces, dentro de esto, en la evaluación que él estaba haciendo, él decía como reflexión, la población no se reconoce como un factor de la misión, que tengo que alcanzar a todos, pero es un factor.
Porque usted al mínimo, usted tiene que por lo menos mínimo evangelizar unas 20, 30 personas. Mínimo. Para lograr completar los 40 millones que hacen falta. Pero una acotación a esto. Por ejemplo, ¿no se está pensando más en llevar la misión al extranjero que seguir trabajando acá? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero antes de llegar a esa definición o a ese punto, estoy tratando de introducir qué significa misión contemporánea, no misión transcultural, que es otro punto. Entonces, esto es importante que podamos poder ver en el paquete. Dentro de esto, esta es la realidad. No voy a tratar de... Betty siempre me trae esta idea que siempre la viví, en este sentido, que es dentro de las distintas historias que hay de las misiones en los tiempos de atrás, hay una que no se puede dejar de olvidar, que es cuando le están preguntando a alguien, ¿usted por qué quiere ir a tal lugar si usted cree que no hay suficientes, ya hay suficientes acá alcanzados? Primera idea. Y segundo es, si hay, ¿no estarán los de allá suficientes para poderlo hacer ellos? Que tenemos nosotros que ir. Son dos ideas que dan el argumento por qué no enviar. Porque con toda la tarea que tengo yo acá por delante, ¿cuánto es San Isidro? Hago la pregunta, ¿cuánta gente hay en San Isidro? ¿20.000 cuánto? 300.000. ¿Viste? Wow, sí que tenemos un trabajo espectacular que hacer. Entonces, si voy a esa idea, nunca voy a salir a tomarme el colectivo para ir a la Pampa o al Chaco. No voy a ir porque con el laburo que tengo acá es suficiente. ¿Se entiende? Pero no es la idea. Por eso es que no quería entrar en ese juego, pero sí quiero que entendamos que la misión contemporánea me apunta a la amplitud de todo el concepto de misión. No solamente pensando en lo transcultural. Me obliga a pensar en la misión. Entonces, este es el nacimiento de esto. Entonces, cuando tengo esta idea, en este repreguntar voy a hacer otro replanteo. Y lo urbano, cuando usted piensa en lo urbano, vaya usted a pensar en dónde está ahora la gente metida. ¿Se entiende la diferencia entre rural y urbano? Sí. Ok, ¿dónde está hoy la gente metida? En las ciudades, en lo urbano. En las grandes urbes. Estos datos son los que están. El 82% de lo que es Estados Unidos está en ciudades. El resto que se ve ahí es rural. El mapa no mucho ayuda, pero aunque allá se ve precioso, acá no. Entonces, en ese sentido, pero el mundo hoy está cada vez más urbano. Entonces, la otra gran reflexión que tengo es cuál sería, y para que se entienda esta idea, el AMBA ocupa un territorio aproximado de 3.833 kilómetros cuadrados y se concentra el 35% de la población nacional. Voy con la idea de Betty. Si toda la gente está acá, ¿para qué voy a ir al interior? Si tengo el 35% acá. ¿Se entiende? De Dios, ¿no? Dios, cuando te envía a un lugar y lo pone en tu corazón, más allá de las estadísticas, digo... Pero acuérdense de lo que vimos, que lo que nos enseña la palabra es ir a predicar tanto acá o mientras predicamos acá, en el Gran Buenos Aires, en la Argentina, en los países limítrofes, en América y hasta los confines de la tierra. O sea, no quita una cosa que otra. Lo que pasa es que Dios da el llamado y ahí es donde también veremos más adelante trabajar el llamado. Dentro de esto, después voy a entrar en otras discusiones más profundas. ¿Sí? Ya hace un tiempo, ¿Cómo? Dios ha traído un despertar a muchos obreros, pastores, misioneros para trabajar exclusivamente en los lugares más olvidados que ha sido el norte argentino. Por ejemplo, en este caso, yo conozco al pastor Alfredo Castiglioni, que está trabajando mucho con la colectividad de Huichi,
Lo mismo el Liceo Sayago, que es de Santiago del Estero, también en la zona de Los Tobas, y que continúa la obra que hizo la hermana Clelia, y otros misioneros que se están levantando de una manera muy maravillosa, trabajando en lo que nunca se hizo acá en Argentina, se está haciendo ahora, en este mismo instante. Concuerdo con eso. Lo que quiero tratar de redondear es esta idea. Estoy tratando de presentar el panorama. No estoy entrando en las decisiones de Dios con cada uno de nosotros. ¿Está bien? Entonces, esto es lo único, sí. Lo que me viene a mí a la cabeza, ¿no? Lo digo con mis palabras, es decir, cuando el Señor estuvo en su región, en su zona, nadie lo aceptaba, digamos. Este es el hijo del carpintero. Entonces también por ahí es como que está como más trabado el hecho de que uno pueda hablarle al otro, ¿no? Está bien que uno es el reflejo de Dios y tiene que no solo hablarlo, sino mostrarle con tu conducta, con tu forma de ser, que sos una hija de Dios o un hijo de Dios. Pero como que por ahí la gente no te escucha a vos, que sos el vecino. Sino escucha por ahí a alguien que de repente vino de no sé dónde y Dios me parece que también pasa por está el evangelismo relacional, que habla de todo lo contrario a lo que está diciendo Edith, que es que justamente aprovechemos las relaciones con el vecino, con el carnicero. O sea, hay tanta forma de hablar de misión que ya vamos a entrar, tengan paciencia, pero ahora estamos hablando de este contexto. A mí lo que... de lo que es la misión contemporánea. Estamos analizando, bueno, ¿dónde está el centro poblacional? ¿Dónde vamos a encontrar más gente? Y dentro... ¿Dónde se mueve la gente? Pero no quiere decir que una cosa no quite la otra, ¿no? Totalmente. Y dentro de esto, recuérdese que estas son las miradas que nos hacen levantar la siguiente pregunta, que es, en lo urbano, como iglesia, ¿nos estamos adecuando a esa cantidad de gente que está viniendo? En todos los casos he estado tratando de ponerle números y solamente hacerlo pensar y reflexionar. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo con esas 300.000 que están ahora en San Isidro y que siguen construyendo? Yo le hago la pregunta a Bécar ahora. Yo que vivo en Bécar ya no tengo lugar donde estacionar el auto. Con esa cantidad de gente que nos está llegando, cada vez están haciendo más duplex, triplex, cuádruplex y todo lo que están haciendo. Esto ya significa que nuestra iglesia va a tener que acomodarse. Esta es la realidad. Lo único que estoy tratando de decir es, esta es la realidad que está viviendo el mundo hoy. Porque no solo pasa en Argentina y no solamente pasa en San Isidro. Pasa en todo el planeta igual. Por eso es que si regreso hacia atrás, por eso lo puse en un contexto, pero todos los países, mire, todo el continente, esto es todo el mapa mundi, después se lo mando, pero solamente estamos hablando de que esto es América y esto es Sudamérica. Usted ya tiene ahí Europa, abajo tiene África, allá tiene lo que sería Asia y lo que tendría Oceanía. Entonces en todo el planeta está pasando lo mismo. Esto es lo que quiero que visualicen. Porque cuando hablamos de misiones tenemos que verlo desde una mirada mucho más amplia. Entonces, este es el punto. Avanzo con otra cosa porque todavía me queda. En la ciudad tenés de todo tipo de acercamientos. Claro. Vamos a otra de las grandes discusiones que se hizo, que es los pueblos no evangelizados son el 28% y tenemos un 33% de cristianos. Si yo pensara en esta mirada, decir, wow, por lo menos ya estamos en un 33%. Pero cuando yo miro la combinación de pueblos evangelizados y miro la población de pueblos no evangelizados, no llego ni a palos con la cantidad de laburo que hay, hablándolo humanamente hablando. Ahora, dentro de esto, esta es la realidad. Esto es la realidad numérica, entonces acá yo ya empiezo a hacerme la siguiente pregunta. Cuando yo tengo más opciones, ¿será que mi recurso humano lo voy a invertir en San Isidro o lo empiezo a invertir en otro lugar donde no tiene oportunidad de una o dos personas como nosotros tenemos acá, el 2, 4, 15 personas? ¿En dónde tengo yo que priorizar?
Entonces ahí ya me cambia la mirada. ¿Se entiende? Entonces dentro de esto es lo que tenemos que empezar a mirar entonces. Veamos lo que serían las religiones. Por continente, ¿dónde están los pueblos no alcanzados? Está en Asia. Hablamos y vimos la medida antes. ¿Se recuerda que vimos la medida antes? Esta es la mayor cantidad de gente. ¿Cuántos misioneros argentinos están yendo a Asia? Esa sería una buena pregunta. Entonces, ¿cuántos están yendo a Oceanía? ¿Cuántos están yendo a Europa? ¿Cuántos están yendo a América? ¿Cuántos están yendo a África? Estas son preguntas que yo me tengo que hacer cuando estoy pensando en la misión contemporánea. Como iglesia, ¿a dónde estamos enviando? ¿Hacia dónde estamos invirtiendo? ¿Dónde estoy poniendo el recurso? Y todo esto son números grandes. Y dentro de esto entonces me hacen la causa real es por un problema de filosofía misionera, que eso es parte de lo que Betty nos estaba planteando. Cuando nosotros entendemos y empezamos a entender qué es misiones y dónde es la misión contemporánea prioritaria, es algo filosófico. Yo puedo decir, yo digo que esta parte es más importante, no, aquella es más importante. Eso es filosofía. Pero los números me lo están empezando a marcar. Hubo una época en donde toda la inversión de las misiones de toda la gente, hablando de Occidente, estaba en la zona de cosecha, donde ya estaba todo preparado. Ese era un argumento. Vamos a Sudamérica, vamos a Centroamérica, porque ahí están todos queriendo recibir a Jesús. No vamos a ir a África, porque ahí es un poquito más complicado. No vamos a ir a Asia, porque ahí es un poquito más complicado. No vamos con los musulmanes, porque ahí nos quitan la cabeza, un poquito más complicado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en esa mirada era empezar a trabajar de esa forma. Cuando empezó a plantearse de que el 1% de todo el esfuerzo de los no abiertos al Evangelio tenían 1% de inversión de las misiones en relación a los lugares donde hay cosecha. Entonces era filosófico. Entonces este hombre dice, aunque se está produciendo una actividad evangelística grande, toda la humanidad puede escuchar el Evangelio 77 veces. En algunas zonas hay algunas otras que no han tenido ni la oportunidad de ser escuchadas una vez. Entonces algo tengo que empezar a pensar de manera distinta. Voy siguiendo con la otra para seguirlo. Pero hay que ver también las diferentes culturas, idiomas y otras características que es muy importante para la misión. Totalmente, por eso es parte del proceso. Y también veamos otra de las maneras, las religiones. Hay religiones que están creciendo. Hay otras religiones que no están tanto creciendo. Entonces, este es un nuevo obstáculo. Ya estoy compitiendo. Antes era solamente los católicos contra los evangélicos. Cuando pensamos en América Latina, ahí teníamos un Boca River, teníamos de esa manera. Pero hoy ya tenemos metido el islamismo, tenemos metido el budismo, hoy tenemos las nuevas corrientes, gente que directamente ya no quiere saber nada. Entonces ya tenemos más competencia. Entonces sigo tirando eso. Entonces esto es, para poderlo visualizar, es 1 de cada 4 personas está en una etnia no alcanzada. 1 de cada 4. No es un número menor. Cuando usted empieza a pensar en cada 4, hay uno que no. Entonces, esto es un gigantesco desafío. No tengo los tiempos, pero este es el mapa que muestra en dónde está lo más candente ahora de lo no evangelizado, que es todo lo que se ve en rojo. Todo lo verde es más o menos lo que ya está alcanzado, lo amarillo lo que está por alcanzar. Este es un mapa bastante gráfico que te dice más o menos en dónde está la misión, para que puedas visualizar. Pero viéndolo en positivo, veámoslo en positivo, la oportunidad de la evangelización mundial, quiero solamente acelerar esto, que es en el pasado todos los cristianos estaban en el occidente, hasta el año 60. Hoy en el 20 es al revés. Todos los cristianos están en lo que sería el sur. Ya es una manera distinta de verlo.
Entonces, en un lado vemos iglesias en Europa cerrándose, usándose para cines, usándose para otras cosas, y acá vemos hacer iglesias y aparecer iglesias. En un taller de mecánica aparece una iglesia hoy. Entonces, esta es una diferencia hoy. Entonces, esto es algo bastante interesante. Dentro de esto, el Señor cambió esta estructura, ya no se puede imputar la responsabilidad, y esto es lo que quiero enfatizar, de que antes estaba toda la responsabilidad sobre la parte occidental, la iglesia occidental, los yanquis, lo que eran los ingleses, lo que eran las misiones de todos los europeos que venían, iban por acá, por todos lados. Hoy ya no. De lo que fue el año 87 en el Congreso de Misiones de toda Iberoamérica se hizo la palabra profética que América Latina dejaba de ser un país receptor para convertirse en un país enviador. Hoy se está cumpliendo. Entonces, esta es la realidad. El segundo y tercer mundo está avanzando. Otro de los datos no menores también es en el año 60 en África había 91 millones. 2018 estamos hablando de 600 y un poquito más de millones de africanos cristianos evangélicos. Es un dato no menor. Voy a otro elemento que podemos verlo distinto. Sí, China es terrible. En el año 1949 eran 500,000. Hoy, 2018, todas son estadísticas finales ya. 2018 son 250 millones y usamos la palabra aprox. Sí, porque no se sabe, porque hay estadísticas que no las tenemos. Sí, bueno, la población china ya de por sí es bastante grandecita. Entonces, el punto central es todo esto, ya lo vemos como un cambio radical de lo que es la mirada de ver la posibilidad del Evangelio. Sí, las misiones se puede lograr. Con todo lo que yo le mostré al inicio y con todos los peros que me hicieron por todos lados, no le mirábamos rumbo. Hoy hay algo de rumbo desde esta mirada. Y dentro de esto, a pesar de que los números de las estadísticas muestran la dificultad de la evangelización mundial y hay barreras, como las que expresaba la hermana, si el Espíritu Santo obra, estamos diciendo que la evangelización mundial será posible en un periodo de tiempo más corto de lo pensado. ¿Si quién obra? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto. No. El misionero por excelencia. ¿Por qué? Más allá de eso, ¿por qué? Nos da los dones y las capacidades a la iglesia para llevar el Evangelio. Más allá de eso, ¿por qué? Más allá de eso, ¿por qué? Porque es la misión de Dios. Porque Dios es el mundo. Entonces, si el Espíritu Santo actúa es porque es la misión de Dios. Pero, y usted intencionalmente el pero que ahora lo estoy tratando de reevaluar, pero cae en misiones. Necesita de la iglesia, necesita de tu involucramiento, de mi involucramiento para hacer la misión. Entonces, el Espíritu Santo está a full. Pero usted tiene al Espíritu Santo, entonces usted se convierte en que tiene que moverlo. Más allá de lo sobrenatural, que lo está haciendo. Cada vez escuchamos testimonios sobrenaturales de lo que Dios está haciendo. El día de ayer estaba yo escuchando en mi grupo, en mi GP, y uno de los muchachos estaba compartiendo que estaba trabajando, estaba atendiendo a una persona y el Espíritu Santo le dijo, habla de tal tema. Y el tipo dijo, ¿cómo le entro? ¿Cómo le entro? Y dijo, bueno, yo digo, y le habló. Justo era la palabra que el tipo estaba esperando para empezar a querer escuchar de Dios. Ese es el Espíritu Santo. O sea que no es algo de hace 20 siglos y 20, es el hoy. El Espíritu Santo está actuando. Entonces, esto ya lo hemos visto, hemos hablado, yo quiero tratar de ir cerrando esta idea. Esto es las necesidades de lo que es la Biblia, lo que es la necesidad de la traducción bíblica. Estamos apuntando a lograr 1892 lenguas para lograr 145 millones de personas alcanzadas cuando esté la traducción bíblica de esas etnias. Esto sería lo que se requiere. Pero por el otro lado, más allá de que seguimos, es un tema que ya lo vimos el sábado pasado y profundizando en más, yo solamente quiero agregar, ¿se acuerdan del 77 veces que hice mención hace un ratito atrás?
él aclara que por los medios de comunicación y por todos los métodos clásicos, las horas que se invierten en acción evangelística hoy en total son entre 46 a 30 billones de horas en el año. ¿Qué significa esto? Que la humanidad tiene por lo menos 77 horas que puede ser evangelizado y entrenado. Ahí está la respuesta de dónde sale ese dato. Con todo lo que movemos hoy, de información, por los medios, por las comunicaciones, por toda la manera, tendría la chance, pero eso no logra evitar ¿qué cosa? ¿Qué no logra? Aunque haga todas estas cosas, ¿qué él no logra evitar? Que somos humanos. Usted no puede estar mandando robotitos que digan, sí, acepte a Jesús, sí, acepte a Jesús, lo puede mandar 20.000 horas, pero al final de cuentas, el tipo va a necesitar que alguien se le presente y que le explique, que le diga. Contra eso no hay. Contra eso no hay. Contra eso no hay. Como tienen los candidatos que tienen el robotito que tiene levantando likes para que usted le vote, bueno, tal vez usted cae en esa. Yo caigo en esa tal vez, pero para el Evangelio no. Va a necesitar de alguien que le presente el Evangelio. Entonces, cada vez más el centro de la misión se traslada hacia las zonas urbanas, crece la posibilidad de aprovechar esta información y tecnología en el campo misionero. Pero esto es misiones. Hoy, ¿cómo nos acomodamos ante esta realidad? ¿Cómo nos acomodamos? Si quiero solamente poner esta última idea, ¿te imaginabas el celular de esta manera? Primero que no te lo imaginabas que había, pero ahora que ya lo tengo, ¿te lo imaginabas de esta manera? Pero quiero poner esto como una referencia. Casi 1.000 millones de personas pueden hablar con sus familias, amigos y vecinos, pero quiero que quede claro, pero nunca han experimentado a Dios hablándole a través de su palabra en su idioma materno. ¿Qué sugirió YouVersion, que es la Biblia que usted tiene en su celular y todo lo demás? Se armó una estrategia que llama Visión 2030, que es lograr el 95% de la población tendrá una Biblia completa. Ellos la están empujando y financiando y levantando finanzas para lograr enviar gente que pueda traducir la Biblia, por lo menos para el 2033. Esa es la visión Biblia para todos, y no se queda solo en ese verso, porque ya por lo menos puede saber que ya lograron en este año 100 nuevas versiones de la Biblia están disponibles en su celular. ¿Esto qué significa? Y cuando yo estuve haciendo el curso con ellos sobre cómo manejarla, si usted entra a la página web de YouVersion, si usted entra a la página web y pone actualizar, en uno de los costados pone actualizar, le va a mostrar un mapa. Y ese mapa le muestra la cantidad de descargas de la Biblia que están habiendo en ese momento, en ese instante. Entonces ahí ya puede usted mirar de manera distinta también la tecnología. Y hay un montón de cosas que están sucediendo alrededor. Sabía que ofrece la Biblia más de 1.800 idiomas. Usted cuando mira tiene 1.800 idiomas y solo en el 20 lograron 100. Por eso fue la celebración que lo hicieron público y todo lo demás. ¿Pero por qué lo hicieron público? Porque de esa manera lograron hacer recordarles a todos que el compromiso que había para la visión de lograr que todos tengan acceso a una Biblia y que la puedan ver, a los que obviamente tengan la tecnología, tengan una computadora, tengan internet o tengan un dispositivo, cualquier dispositivo. Entonces, que esa es la otra cosa que hay que tener. Pero entonces puedo ya terminar. Es necesaria una comprensión y una maduración general acerca de la misión. Ya vimos las ventajas y las desventajas de la realidad que está viviendo el mundo hoy, pero el punto central que hace este autor mención es que si nosotros como iglesia no maduramos y entendemos más sobre la misión, no se va a lograr. Porque la misión es teología y teología es la misión. La iglesia es la teología y la iglesia es la misión y la misión es la iglesia y la iglesia es teología. Esa voltereta que hice es lo que trata él de comunicar. Por eso es que partimos de eso. Entonces yo ya puedo hacer, ¿cuál es tu rol hoy? Sería las misiones mundiales. Quiero con esto cerrar ampliamente las posibilidades a cualquier acción de Dios, del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón, sea pensándolo en Bécar o en San Isidro o pensando hasta lo último de la tierra. Porque esa es otra de las jugadas que también hemos interpretado mal. La misión
o las misiones mundiales son simultáneas. Algunos en algún momento la llegamos a interpretar que era por etapas. Cuando yo logro comer bien y estoy fuerte, voy a poder ir a otro lugar. El Señor la pensó y dijo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, y no marca, te quédate un ratito ahí y ahora anda al otro. No marca eso. La misión es simultánea. Es en todos los francos. Por eso fue que Él vino. Y por eso es que no se repite el sacrificio de la cruz. Por eso lo hizo una sola vez. Lo hizo para todos. ¿Se entiende la idea? Sí. De una sola parte, pues es que Él quiere la misión alcanzarla a todo, en simultáneo. Gracias de vuelta, que el Señor les bendiga. Este es solo el capítulo 1, introducción del capítulo 1, entonces apasionese por las misiones, tenga claro cuál es la misión contemporánea hoy, y esto era solamente poner la base, porque ya viene el fundamento en el próximo capítulo, que es la base bíblica de las misiones. Muchas gracias. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias.